La educación clásica, en que comienza la civilización occidental y que posee sobre todo un carácter humano y cívico, comprende a Grecia y a Roma, las cuales, a pesar de sus diferencias, tienen muchos rasgos comunes. Su vida cultural autónoma se desarrolla principalmente entre los siglos X a.C. y 5 después de Cristo, o sea, en un espacio de unos 15 siglos. Esparta fue la capital de Laconia y una de las polis o ciudades-estados griegas más importantes, junto con Atenas, Tebas y Corinto. Estaba situada en la antigua Grecia, en la península del Peloponeso, a orillas del río Eurotas y entre los montes Taygeto y Parnón. Esparta ha alcanzado un gran renombre en la historia de la cultura como un pueblo militarizado, rudo e inculto, pero en realidad no fue siempre así, y sobre todo no lo fue en los comienzos de su historia, en los siglos octavo y séptimo antes de Cristo, en que alcanzó un elevado grado de cultura antes inclusive que la misma Atenas. Alrededor del año 776 antes de Cristo se realizan los primeros Juegos Olímpicos. Sabido es que en estos juegos, mejor dicho, Esparta alcanzó el mayor número de victorias debido al entrenamiento especial de sus atletas. Asimismo, los espartanos sobresalieron en la música y la danza. Pero luego, Esparta quedó detenida por las necesidades militares, renunciando a la participación de estos Juegos Olímpicos y a las artes, y acentuando el predominio de las actividades guerreras, especialmente cuando un legislador de nombre Licurgo fue responsable de las reformas comunalistas y militares que transformaron a la sociedad espartana. Para el año 650 a.C., la ciudad-estado de Esparta ya era una potencia militar en el conjunto de la antigua Grecia, a causa de sus conquistas militares y políticas, y sobre todo por tener que mantener sumiso a los pueblos conquistados. Todos los ciudadanos libres de Esparta tuvieron que convertirse en soldados. Esto le dio la rigidez y la severidad que le han caracterizado a lo largo de la historia. En el estado espartano, sus ciudadanos, que eran minoría, estaban sometidos incondicionalmente a sus autoridades. No podían tener relación con el exterior y en toda su vida se hallaban al servicio del Estado. La agoge o educación espartana, la del siglo IV antes de Cristo, en que triunfa Esparta sobre Atenas, estaba totalmente en manos del Estado. La intervención de este comienza con el nacimiento del niño, que es sacrificado en caso de no ser robusto o no tener las aptitudes necesarias para ser un soldado. Hasta los 7 años el Estado delega la crianza del niño en la familia y a partir eh, de esta edad, de los 7 años hasta los 20 años, la educación se realiza directamente por cuenta del Estado. El niño pasa por una serie de organizaciones juveniles, que esto justamente nos recuerda a lo de los países totalitarios modernos. Un ejemplo sería la Alemania nazi. Todo estaba subordinado a la instrucción militar y a ella se dirigían todas las pruebas y los ejercicios. No existían escuelas propiamente dichas, sino más bien campamentos para la educación de los muchachos. Cuando ya tenían 12 años, no gastaban en túnicas, se les daba más que una ropilla para todo el año. Y ahí si ese frío o calor, no importa, tenían la misma ropa todo el tiempo. Dormían juntos en fila y por clases, sobre un mullido de ramas que ellos mismos traían rompiendo con sus manos, sin armamento, sin hierro alguno, de las cañas que se criaban a las orillas del río Eurota. A los más pequeños les mandaban a traer leña y verduras, pero para traerlo tenían que hurtar esto. Y si se les agarraba o se les descubría, recibían muchos azotes con el látigo por ser torpes en el tema del hurto. Robaban también lo que podían de las cosas de comer, estando en acecho de los que dormían o se descuidaban en su custodia. O sea que entre ellos mismos se robaban también.
siendo la pena del que era descubierto los azotes y quedarse sin comida. Y en general la comida era muy escasa para que por sí mismos se den la forma de remediar esta penuria y ser mañosos en el oficio. Para la educación de las niñas, esto se encaminaba a crear madres fuertes y sanas. Por eso también ellas eran reclutadas para la parte de la educación física, porque tenían que ser aptas para engendrar hijos vigorosos. Entonces, padres y madres tenían que tener aptitudes físicas suficientes. También tenían una represión sistemática de los sentimientos personales en aras del bien de la ciudad, en este caso de Esparta. Todo esto terminaba para las niñas a la edad de 14 o 15 años, edad en que ya contraían matrimonio con un soldado y pasaban de la vida pública a la privada. Muy bien, mi conclusión es que si bien la educación espartana fue y sigue siendo un modelo para muchos estados totalitaristas del pasado y del presente. Un ejemplo del presente podría ser Corea del Norte y otros estados del pasado, o hasta hace poco también podríamos hablar de una Cuba, ¿sí? Eh, Haciendo una comparación más profunda entre la educación clásica espartana y la educación de nuestros días, nos encontramos con muchas similitudes. Por ejemplo, que hasta el día de hoy el sistema educativo es parte del proyecto del Estado en la mayoría de los países, sino en todos los países. La función es de controlar a los habitantes por métodos cuantificables con el fin de seleccionar a los más aptos. Esto es una práctica que ya se desarrollaba en Esparta de una forma un poco más dura, digamos, pero que hoy sigue estando vigente de alguna forma encubierta, ¿verdad? Más diplomática, más suave. La función del Estado también es la de legitimar la existencia de las capas sociales. Y en la mayoría de los estados, el nuestro podría ser una excepción, gracias a que acá tenemos el amiguismo muy vigente, encontramos demasiada gente incapaz en lugares donde deberían estar personas más aptas, ¿verdad? Y bueno, y estos estados en su mayoría, en donde los aptos conformarán el grueso de la intelectualidad en el poder y la gobernanza, mientras que los demás serán la mano de obra barata y sin mucho conocimiento de la palabra y de las posibilidades de acción política. Por supuesto, claro está, que esto ya depende de las capacidades de cada uno de nosotros en la vida. Y con todo esto les digo muchas gracias por su atención y hasta otra oportunidad.